Aunque no lo creas, anteriormente el mundo era un lugar donde salir a tierra firme era prácticamente una sentencia de muerte. Pero meterte al agua te daba una oportunidad de sobrevivir. Suena al revés de lo que creemos hoy. Pero hace millones de años, durante el periodo pérmico, la Tierra se convirtió en un lugar donde la superficie era un infierno, y el océano, aunque peligroso, era menos cruel. Pero no es como lo imaginas, porque en realidad la Tierra era mucho peor de lo que nos cuentan en los libros de historia. El periodo pérmico ocurrió hace aproximadamente 299 a 252 millones de años. En ese momento, la Tierra no se veía como hoy. No había continentes separados. Todo estaba unido en una sola masa gigantesca llamada Pangea. Imagina un solo continente enorme, tan grande, que algunas zonas estaban a miles de kilómetros del océano. Y eso fue el problema que lo cambió todo. Porque el agua regula la temperatura, la estabiliza, pero cuando estás demasiado lejos del mar, pierdes esa protección. El interior de Pangea se convirtió en un lugar extremo. Durante el día, el calor era sofocante, seco, abrasador, como un desierto infinito. Pero en la noche, la temperatura caía de golpe, volviéndose fría, incluso congelante. Era un mundo sin equilibrio. No había humedad suficiente para sostener grandes bosques. No había lluvias constantes y la vida en tierra tenía que adaptarse a condiciones brutales o simplemente desaparecer. Y eso hacía que la superficie fuera impredecible. Ahora compáralo con el océano. El agua tiene una propiedad clave. Cambia de temperatura lentamente. Eso significa que, aunque el planeta estuviera en crisis, el océano reaccionaba más despacio. Pero ojo, no era un lugar seguro. Había depredadores, cambios químicos, zonas peligrosas. Pero al menos no cambiaba de forma tan violenta como la Tierra. Y así, mientras la superficie era un ciclo constante de extremos, el océano seguía siendo más estable, más constante y más predecible. Y en un mundo donde todo está fallando, lo predecible puede ser la única forma de sobrevivir. Muchos animales simplemente no estaban preparados para soportar esos cambios tan bruscos. No era como hoy, donde los ecosistemas tienen cierta estabilidad. En el pérmico, la diferencia entre el día y la noche podía ser tan extrema que un mismo lugar pasaba de ser habitable a completamente mortal en cuestión de horas. Los animales que no podían adaptarse rápido morían, y los que sobrevivían vivían constantemente al límite. Además, el oxígeno no estaba distribuido de forma uniforme. Había regiones donde el aire era más pobre y era más difícil de respirar. Para muchas especies terrestres, esto significaba moverse menos, cazar peor, huir más lento. Era como intentar vivir siempre con el aire a medias, como si el planeta mismo estuviera asfixiando poco a poco a todo lo que caminaba sobre él. Y lo más peligroso era la fragilidad del sistema, porque todo estaba conectado de forma muy delicada. Piensa en esto. Si una planta desaparecía por la sequía, los herbívoros morían. Y si ellos desaparecían, los depredadores también. Era un efecto dominó silencioso. No hacía falta una catástrofe gigante para destruirlo todo. Bastaba con que una pieza fallara. Y en un mundo tan extremo, esas piezas fallaban constantemente. Pero lo peor estaba por venir. Hace unos 252 millones de años, la Tierra cruzó un punto sin retorno. Ocurrió la extinción masiva del Pérmico Triásico, el evento más devastador que ha vivido el planeta. No fue un desastre rápido,
no fue un solo impacto como mucho tiempo lo pensamos. Fue un colapso lento, inevitable, como si la Tierra misma se estuviera apagando poco a poco. Más del 90% de las especies marinas desaparecieron. En el océano, la vida prácticamente se vació. Ecosistemas completos dejaron de existir, como si nunca hubieran estado ahí. Pero en tierra, la situación tampoco fue mejor. Cerca del 70% de las especies terrestres murieron. Animales que dominaron durante millones de años simplemente dejaron de existir. Y lo más inquietante es cómo ocurrió. De un momento a otro, gigantescas erupciones volcánicas, especialmente en regiones como las trampas siberianas, liberaron cantidades masivas de gases tóxicos como dióxido de carbono, metano, gases que atraparon el calor y alteraron la atmósfera. El planeta comenzó a calentarse sin control y con ello, el aire se volvió pesado, difícil de respirar. La lluvia se volvió ácida y el suelo estéril. No fue una explosión, fue algo peor. Fue un proceso donde cada día era un poco más difícil sobrevivir que el anterior. Donde el mundo no se destruía de golpe, sino que se volvía lentamente inhabitable. Y en ese tipo de desastre, no hay escapatoria. Si bien no había seres humanos en ese momento, sí había muchas especies de animales. En cuestión de días, la tierra y el agua se convirtieron en un cementerio por completo. Algunos estaban en proceso de descomposición, otros destrozados en varias partes. Los que sobrevivían tenían que alimentarse de ello, pues no había otra manera de sobrevivir. Pero aquí está lo inquietante. Aunque el océano perdió más vida en cantidad, la superficie se convirtió en el peor lugar para intentar sobrevivir. ¿Por qué? Porque la Tierra quedó completamente expuesta a cambios brutales. No había protección, no había capas que amortiguaran lo que estaba pasando. Todo golpeaba directamente. No fue una sola erupción, fueron miles, durante años. Lava cubriendo el suelo y gases llenando el aire. Era como si la Tierra estuviera respirando veneno. Y con ello, el aire empezó a cambiar. Se llenó de dióxido de carbono y metano y poco a poco, la temperatura global comenzó a subir. Pero no de forma normal. Subió sin control, sin pausa, sin forma de detenerse. El planeta entró en un efecto invernadero descontrolado. Era un mundo donde incluso el aire se volvía tu enemigo. Pero el océano tiene algo que la Tierra no tenía en ese momento: profundidad, capas, refugios. Mientras la superficie del planeta estaba completamente expuesta al caos, el océano ofrecía escondites naturales. Algunas especies podían descender a zonas más profundas donde los cambios eran más lentos, donde el calor no era tan extremo, donde el impacto de los gases era menor. No era un lugar cómodo, pero era un lugar donde todavía se podía resistir. Era como si el agua protegiera, aunque fuera un poco. Además, ciertas corrientes marinas ayudaban a redistribuir el calor y los químicos. Esto creaba pequeñas zonas donde la vida podía mantenerse, como burbujas de resistencia en medio de un colapso global. Lugares raros, inestables, pero suficientes para que algunas especies no desaparecieran por completo. En cambio, en la superficie no había esa opción. No podías bajar a un lugar más seguro. No podías esconderte del aire tóxico o del calor extremo. Todo te alcanzaba directamente. Por eso, algunos científicos creen que el océano actuó como el último refugio temporal de la vida.
No era un lugar seguro. Muchos murieron ahí también. Pero a diferencia de la Tierra, el océano no era un infierno constante en cada punto. Era un lugar donde, al menos, existía la posibilidad de sobrevivir. En el océano sobrevivieron principalmente criaturas pequeñas y adaptables. Por ejemplo, los amonites, que son parecidos a calamares con concha en espiral, lograron pasar la extinción, aunque muchos linajes desaparecieron. También sobrevivieron algunos braquiópodos, que vivían en el fondo marino y podían soportar condiciones pobres en oxígeno. Los corales casi desaparecieron, pero ciertos organismos similares lograron mantenerse, y millones de años después reconstruirían los arrecifes. Y lo más importante, microorganismos. Bacterias y algas microscópicas fueron clave. Ellas no solo sobrevivieron, sino que dominaron cuando todo lo demás cayó. En tierra, sobrevivir era mucho más difícil, pero algunos lo lograron. Uno de los más conocidos es el Lystrosaurus, que era un animal robusto, parecido a un cerdo con pico. No era rápido ni especialmente fuerte, pero podía excavar, esconderse bajo tierra y alimentarse de casi cualquier cosa. Eso lo salvó. Después de la extinción, llegó a ser uno de los animales más comunes del planeta. También sobrevivieron algunos antepasados de los mamíferos, pequeños y resistentes, capaces de adaptarse rápido. Y ciertos insectos, que ya en ese tiempo eran increíblemente duros, lograron persistir cuando casi todo lo demás colapsó. La clave no fue ser el más grande ni el más inteligente, fue ser el más adaptable, el que necesitaba menos, el que podía esconderse, esperar y resistir. Porque cuando el mundo se rompe, no sobreviven los más fuertes, sobreviven los que pueden soportar un poco más de caos que los demás. Sin embargo, algo clave aquí es entender que los océanos no fueron un lugar menos tóxico ni más seguro. En realidad, era igual de peligroso que la Tierra. Durante el colapso del Pérmico, los océanos no solo se quedaron sin oxígeno, empezaron a volverse tóxicos. Hubo muchas zonas profundas donde el oxígeno desapareció por completo y en donde comenzaron a dominar bacterias que no necesitan aire para vivir. Estas bacterias producían un gas extremadamente peligroso, sulfuro de hidrógeno. Este gas es letal. Huele a huevos podridos, pero en concentraciones altas ni siquiera puedes olerlo antes de morir. Ataca el sistema respiratorio, bloquea el uso de oxígeno en el cuerpo y mata rápidamente. Y aquí es donde todo se vuelve aún más oscuro. El sulfuro de hidrógeno no se quedó en el fondo del océano. A medida que las aguas se agitaban o cambiaban las corrientes, este gas podía liberarse hacia la superficie y escapar a la atmósfera. Es decir, el veneno del océano podía salir y mezclarse con el aire. Imagina ese mundo. El agua es tóxica y el aire también empieza a serlo. Algunos científicos creen que estas liberaciones de gas pudieron formar nubes venenosas que se desplazaban sobre la superficie del planeta. Lugares donde simplemente respirar era suficiente para morir. No necesitabas depredadores, no necesitabas hambre. Solo estar ahí ya era el peligro. Y eso cambia completamente la idea de supervivencia. Porque ya no se trata de elegir entre tierra o agua. Se trata de que ambos entornos se volvieron hostiles al mismo tiempo. La tierra, en ese momento, no ofrecía refugio real, solo diferentes formas de morir. Después del desastre, la vida no volvió de inmediato. No hubo un reinicio rápido. La tierra quedó herida, y esa herida
tardó millones de años en cerrar. Tras la extinción masiva del Pérmico-Triásico, el planeta entró en una especie de silencio. Los ecosistemas que antes estaban llenos de vida desaparecieron casi por completo. Bosques enteros no volvieron a crecer, y océanos que antes estaban llenos de criaturas quedaron vacíos, lentos, casi muertos. Era un mundo sin complejidad. Durante millones de años, la vida estuvo dominada por organismos simples. Pocas especies, poca diversidad, como si la Tierra hubiera retrocedido, como si hubiera olvidado cómo ser un planeta lleno de vida. Y lo más inquietante es el tiempo. No fueron cientos de años, ni miles. Fueron millones de años para que los ecosistemas empezaran a recuperarse y aún más para volver a algo parecido a lo que existía antes. Eso significa algo muy incómodo. La vida en la Tierra es resistente, pero también increíblemente lenta para sanar. Cuando todo colapsa, no hay recuperación rápida. No hay segunda oportunidad inmediata. Solo queda un planeta vacío, esperando durante millones de años a volver a respirar. Si miramos todo esto con calma, hay algo que empieza a incomodar. Porque lo que ocurrió en el Pérmico no es solo una historia del pasado, es tan solo un recordatorio. En aquel entonces, el planeta cambió por la acumulación de gases en la atmósfera. Dióxido de carbono, metano, gases que atraparon el calor y empujaron a la Tierra a un estado que ya no podía controlar. Hoy, aunque el contexto es diferente, estamos viendo algo que suena demasiado familiar. El calentamiento global está aumentando la temperatura del planeta. Las emisiones de gases siguen creciendo y los océanos también están cambiando, perdiendo oxígeno en algunas zonas, alterando sus equilibrios. No es lo mismo, pero tampoco es completamente distinto. La diferencia es que ahora entendemos lo que está pasando. Sabemos cómo estos cambios afectan al clima, a los ecosistemas y a la vida misma. Y aún así, el planeta sigue acumulando presión. Lo inquietante no es decir que todo se repetirá exactamente igual. Lo inquietante es saber que la Tierra ya ha pasado por algo parecido y que cuando pierde el equilibrio, no lo recupera fácilmente. Porque el Pérmico nos deja una idea que cuesta ignorar. El planeta no necesita desaparecer para volverse inhabitable. Solo necesita cambiar lo suficiente. La Tierra no ha sido la misma siempre. Durante millones de años, esta ha tenido muchos cambios a lo largo de toda su vida, y algunas épocas han sido más desastrosas que otras. En este entorno se desarrolla la gran extinción, en donde la Tierra se convirtió en un cementerio y el océano era la única escapatoria. Pero no por eso fue la mejor, pues nada en la Tierra era seguro. Y lo más perturbador es que eso es solo un recordatorio de las capacidades del planeta y de lo cerca que podríamos estar de llegar a ellas.